Después de los disturbios ocasionados por la marcha Ni Una Menos, donde mujeres encapuchadas pintaron y realizaron destrozos en basamentos y monumentos que se encuentran por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, 150 personas de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad realizaron labores de limpieza para tratar de quitar la pintura de aerosol. Por su parte, autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura realizaron un recorrido por diferentes monumentos históricos para hacer un diagnóstico de la magnitud del daño que las feministas ocasionaron. Anoche ya hicieron un avance en la limpieza personal del gobierno de la ciudad con agua caliente y un gel especial. Vamos a revisar, están los especialistas ahora revisando, para concluir la limpieza con la normatividad adecuada de Bellas Artes. Viene una chica que es del laboratorio de biodeterioro, entonces ella sabe exactamente qué material utilizar, porque tiene una singularidad, cada color tiene un trabajo distinto. La subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del INVAL indicó que esta semana se tendrán los resultados del diagnóstico para saber el material que utilizarán con el que se retirará la pintura. La autoridad del centro histórico señaló que se implementó un operativo de limpieza interinstitucional donde se realizó el retiro de grafiti en 7.390 metros cuadrados de los basamentos, monumentos, parabuses, muros y mobiliario urbano de la ruta de la marcha. Además, se ocuparon 200 litros de thinner y 100 de pintura en diferentes colores. Sobre Paseo de la Reforma, en meses pasados se trabajó en algunos basamentos para restaurar los daños de las marchas anteriores, pero después de la del día de ayer, quedaron en las mismas condiciones. Sin embargo, las vialidades quedaron listas para el tránsito de peatones, ciclistas y transporte público o privado. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.